¿Todos tienen Biblia? El que no tiene Biblia, levante la mano. ¿Sí? Una para Jere. El Nuevo Testamento es... Primera de Corintios 12. Vamos a leer allí todo el capítulo lentamente y después vamos a meditar en esta hermosa palabra que nos diera el Señor a través de Pablo, ¿no? Dice la palabra: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, y a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y a los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia, o sea, que no haya desacuerdo, desunión, oposición dentro del cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles?
¿Son todos profetas, todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Amén. Y nos dice allí en el 31, procurad pues los dones mejores. ¿No? ¿Y cuál es el don mejor? El que Dios ha preparado para cada uno. Porque Dios en su inmenso amor y sabiduría ha preparado un plan especial para cada uno de sus hijos. Y Él provee los dones, las habilidades y los talentos. Entonces el mejor don que podemos recibir es aquel que Dios ha designado para cada uno de nosotros, ¿no? Muchas veces pasa que empezamos a mirar el don que tiene el otro, ¿no? Como dice la palabra, sí, porque no soy mano, no soy del cuerpo, y empezamos con todas esas discusiones. Y termina la palabra diciendo, mas yo os muestro un camino aún más excelente, ¿no? Y ahí comienza luego con Corintios 13, que hace una preciosa descripción del amor que Dios quiere que vivamos. Esa clase de amor que solo podemos vivir con la guía del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo primero que vemos aquí o que podemos tomar como idea central? ¿No? Que Dios nos ha diseñado a cada uno con un propósito sublime. Todo aquello que Dios hace es excelente, es lo mejor, ¿no? ¿Y cuántas veces cuestionamos el plan de Dios para nuestra vida? Pero tenemos que tener claridad de que aquello que Dios ha preparado, ese plan que Dios tiene para nuestra vida, ese propósito es el mejor, es lo más grande que nos puede pasar. Y dentro de ese plan, cada uno como personas, como miembro del cuerpo, como miembros de la iglesia, tenemos una función que desempeñar. Esto significa que Dios tiene para cada uno un lugar especial, un propósito específico que cumplir, y en este tiempo el Señor nos ha reunido en esta congregación, en esta iglesia, y tiene un propósito especial para cada uno de los que estamos aquí. Y ese propósito lo podemos cumplir con exactitud solamente bajo la guía de Dios, ¿no? Y encontramos la guía de Dios, ¿no?, a través del Espíritu Santo en nuestra búsqueda diaria, en la oración, en la lectura de la palabra, ¿no? En ese tiempo de comunión, cuando el Señor a través del Espíritu Santo nos marca, cuando estamos leyendo una palabra o envía a una persona para darnos una palabra y nos va conduciendo a las tareas que tiene el Señor en su plan específico para nosotros. Y la iglesia, como todos vemos, está compuesta por diferentes personas a las cuales el Señor le otorga habilidades, dones y talentos, como Él quiere, ¿no? Acabamos de leer allí en Corintios 12 que Él distribuye y Él da como Él quiere, conforme a ese plan precioso que tiene. Y cada uno de esos dones, de esas habilidades, es para cumplir una función específica, una función particular. Cuando Dios diseñó la iglesia, no quiso que los miembros, los que componemos la iglesia, fuéramos clones cristianos, sino que por eso nos ha hecho diferentes y nos ha dado y nos va dando diariamente habilidades, talentos, para que podamos cumplir con precisión ese maravilloso propósito que Él tiene. Y para eso el Señor usa los diversos grupos de personas, diversos grupos de dones espirituales, para que nuestra atención no esté en aquello que hacemos, sino que nuestra dependencia sea de Jesucristo, sea en la cabeza de este cuerpo que formamos en la iglesia. Amén. Y lo dice claramente Efesios 3, 10 al 11, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vemos que Dios quiere que esa multiforme sabiduría y poder que viene de parte de Él sea dada a conocer a través de la iglesia, ¿no? Y la iglesia somos todos, cada uno
somos miembros, formamos una partecita de este cuerpo donde Jesucristo es la cabeza, ¿no? Y cuando la iglesia funciona de la manera que Dios la ha planificado, se convierte en un testigo poderoso para un mundo que observa, ¿no? A veces pensamos que porque somos pocos en la congregación y la ciudad es grande, la ciudad, la gente que está en el mundo, la gente que está afuera, no nos observa, ¿no? Pero esperen solamente a cometer un error y lo primero que le van a decir seguramente es: sí, eso te enseñan en la iglesia, eso aprendes vos en la iglesia, ¿no? Y ahí nos damos cuenta que nos están observando. Y el Señor nos dice que quiere que su multiforme sabiduría y poder sea manifestada, sea dada a conocer a través de la iglesia, sea dada a conocer a través nuestro, ¿no? Y eso se materializa cuando aceptamos con gozo y con ánimo el plan que Dios tiene, el propósito, y comenzamos a obrar en consecuencia. Nos volvemos testigos vivos del reino de Dios, ¿no? El Señor nos dice que el reino de Dios se ha acercado, decía Jesucristo cuando llegó, cuando se hizo hombre y vino a la tierra, ¿no? Y no lo comprendían allí. Nosotros, por la gracia de Dios, que nos ha puesto pastores, maestros de discipulado, tenemos el privilegio de saber que estamos viviendo en el reino de Dios cuando nos acercamos a Jesucristo, cuando le obedecemos, cuando estamos en Él. ¿Y qué otra cosa vimos en esta palabra de Corintios 12? Que ninguna persona es más valiosa que otra, ¿no? Con claridad lo marca allí, que ningún don es mejor que otro, porque el Señor lo ha distribuido en su perfecto amor y sabiduría y en su gran misericordia conforme a su plan. Y su plan es perfecto, decíamos. Por lo tanto, cada uno de nosotros tiene un lugar significativo, especial, que lo ha asignado Dios. No es una asignación dada por los hombres en el egoísmo, sino que en el amor Dios nos ha dado un lugar particular. Y esa función específica asignada por Dios puede que no parezca tan destacada como la función que puede tener a lo mejor otro hermano cuando lo vemos con los ojos carnales, cuando lo vemos con los ojos del mundo, con una mirada humana, cuando es vista con la cultura del mundo, ¿no? La cultura del mundo es como que el que está arriba del escenario es el más privilegiado, ¿no? Pero el Señor ha venido a deshacer toda esa cultura, esa costumbre egoísta del mundo para darnos algo mejor. Entonces, cuando recibimos una función que viene de parte de Dios, la tenemos que desarrollar de la mejor manera, ¿no? Y esa función específica que el Señor tiene para cada uno es distinta, ¿no? A uno lo puede llamar para ser maestro de discipulado en una casa de familia, a otro lo puede llamar para ser el anfitrión, para ser quien brinde su casa, abra su hogar e invite a sus vecinos para recibir una palabra, ¿no? A otro para interceder por algo en particular, a otros para la alabanza, para visitar a los enfermos, para llevar una palabra de aliento, ¿no? Veíamos allí cuántos dones el Señor da en su espíritu y que todos son diferentes y que no hay uno que sea mejor que el otro. Lo mejor que podemos hacer es hacer la voluntad de Dios, porque allí estamos cumpliendo con esa función específica para la que hemos sido creados, para la que el Señor nos ha traído a este lugar en este tiempo, ¿no? Porque el Señor controla todo. Entonces, si nos preguntamos por qué nací en este tiempo, que hay tantos problemas y tanta crisis, por qué nací en Argentina, que sube y baja las crisis económicas, y por qué nací en esta ciudad, nos llenamos de por qué en lugar de dirigirnos al Señor y decir ¿para qué? Y cuando le decimos al Señor ¿para qué?, empezamos a recibir respuesta a través de su palabra, y el Espíritu nos lo va a mostrar, porque es como esa palabra que resuena, ¿no? A lo mejor la escuchamos una vez, nos la dijo un hermano, o la escuchamos
en la iglesia y nos vuelve a la memoria. El Espíritu la trae a la memoria una y otra vez para hacer aquello que el Señor nos ha designado. Si dejamos de usar los dones y las habilidades especiales que Dios nos ha dado, o si prestamos o damos un servicio débil a la iglesia porque creemos que esa tarea que nos toca no es de importancia como la que puede tener otro hermano, estamos siendo víctimas de los engaños de Satanás. Satanás va a hacer todo lo posible, va a enviar su ejército, sus huestes espirituales para distraernos, ¿no? Y muchas veces lo logra, ¿no? Muchas veces tenemos claridad qué es lo que tenemos que hacer o comprendemos un llamado en particular. A veces no es un llamado que tiene que ver con toda nuestra vida, sino con una etapa. Y muchas veces cedemos a esas distracciones que el enemigo va tendiendo delante nuestro para apartarnos de la voluntad de Dios y del propósito divino que el Señor ha establecido para cada uno de manera especial, ¿no? Y pensemos luego en nuestras casas, haciendo memoria de esta palabra de Corintios 12 y de estas reflexiones, en qué es sentido el llamado del Señor, ¿no? Y muchas veces tenemos claridad del llamado, otras veces no. Cuando no tenemos claridad, lo mejor que podemos hacer es orar, clamar en oración para que el Espíritu nos muestre ese llamado. Y si tenemos duda, también presentarlo delante del Señor para que todas las dudas sean quitadas, nuestros ojos espirituales sean abiertos y podamos cumplir esa función que tenemos dentro del cuerpo, para que el cuerpo funcione como Dios lo ha planificado, ¿no? Cuando todos los miembros del cuerpo funcionan correctamente, desarrollan su función, cuando todos hacemos lo que tenemos que hacer, el cuerpo anda perfectamente, ¿no? Y la iglesia anda perfectamente y se manifiesta el poder de Dios como Dios lo ha planificado. Si no, muchas veces nos convertimos en piedra de tropiezo, en herramienta, en instrumento de demora de aquello que Dios quiere hacer. Y Dios desea que comprendamos hoy la importancia de que los cristianos tenemos que trabajar juntos, ¿no? Y edificarnos, ¿no? Justamente hoy, en el Día del Trabajador, ¿no? Nos recuerda este trabajo, el de trabajar juntos en la edificación mutua, ¿no? ¿Y cómo nos edificamos mutuamente? Con la palabra del Señor, ¿no? La palabra que penetra, dice, hasta los profundos de los huesos y nos cambia desde el interior, ¿no? Qué hermoso trabajo que nos ha asignado el Señor, para que juntos proyectemos y obremos en el compañerismo con otros creyentes también comprometidos. La iglesia es comparable, el cuerpo, así cuando trabajamos unidos, comparable a las brasas de carbón, ¿no? Cuando uno ve un montón de brasas, ve que están todas juntas y están ardiendo y parece que se estuvieran apoyando una con otra, ¿no? Y uno ve una gran radiación de calor, un efecto, un poder en ese calor. Pero ¿qué pasa cuando se aparta una brasa, por más que sea la que está más incandescente, la que está más anaranjada, ¿no? Al poquito tiempo vemos que comienza a apagarse y todas esas que quedaron juntas siguen allí irradiando calor. Y lo mismo ocurre con nosotros los creyentes, nos necesitamos unos a otros para funcionar en nuestra tarea individual que Dios nos ha asignado y para funcionar como cuerpo, como iglesia, donde Cristo es la cabeza, ¿no? Porque muchos esperamos que Dios obre sobrenaturalmente en aquellas tareas que nos corresponden hacer a nosotros, ¿no? Si Cristo es la cabeza de la iglesia, bueno, la cabeza manda el cuerpo, que mande que se mueva, ¿sí? Pero el Señor nos manda a través de su palabra, no es que nos va a llevar de la oreja para hacer una tarea, ¿no? Siempre tenemos que tener presente que Él, en su infinito amor, nos da libre elección, ¿no? Y en esa libre elección muchas veces elegimos cosas diferentes que aquello que el Señor nos ha encomendado. Vimos también que hay diversidad de dones, pero que el Espíritu es el mismo, y que hay diversidad de ministerios, pero que el Señor es el mismo. Y aquí resulta oportuno advertir que los dones son el medio para cumplir un fin y nunca deben volverse un fin
en sí mismo. Muchas veces uno ve que las personas van detrás del fin, no detrás de ese don como un medio para cumplir la finalidad que Dios le ha asignado. Porque cuando los dones se convierten en un fin, ¿no? Cuando nuestro fin no es el servicio al Señor, cumplir la función que Dios nos ha llamado a hacer, sino que es manifestar el poder de un don, se vuelve fundamento para el orgullo espiritual, ¿no? Muchas veces se pone la mirada así en el que tiene don de sanidad y ella dice, ese es el sanador, ¿no? Ya no es el sanador el Señor a través de esa persona que está siendo usada con ese don para una función de sanidad a través de una persona, sino o que tiene don de profecía, decir, ¿no? Es la palabra que vale la que dice él, ¿no? Y se empieza a apartar de la Biblia. A veces dice cualquier cosa y se sigue porque se cree en el don y no en la función que ese don tiene que tener. Por ello lo que debemos anhelar, lo que debemos buscar constantemente en nuestro diario vivir es una conducta santa, ¿no? Siempre que nos referimos a santo es aquello que es apartado para Dios, apartado para servir a Dios, ¿no? Y pensemos en cuando tenemos una conducta santa, ¿no? Cuando toda nuestra conducta está apartada para servir a Dios conforme su voluntad revelada en la palabra, ¿no? Esa debe ser nuestra meta y debe tener la preeminencia sobre cualquiera de los dones. Dios no ha distribuido por igual los dones y talentos y por esa sola razón podemos estar seguros de que nuestro sentido de valor personal no debe basarse en lo que hacemos, sino en lo que somos delante de Dios, en cómo nos comportamos delante del Señor. Si estamos usando esos dones, esos talentos, esas habilidades que Dios nos ha dado para la función que el Señor nos ha asignado dentro del cuerpo, ¿no? Aceptarnos a nosotros mismos es algo que viene de nuestra identidad en Cristo y del crecimiento de nuestra manera de ser, ¿no? Y el correcto crecimiento de nuestra manera de ser lo logramos a través de la comunión con Dios, del estudio, de la palabra, de la oración, de la humildad cuando somos exhortados para aceptar una corrección. Cuando alguien entiende quién es como hijo de Dios y su manera de ser ejemplifica el fruto del Espíritu, vemos a alguien que tiene una sana imagen de sí mismo, ¿no? Cuando nos damos cuenta quiénes somos como hijos de Dios, ¿no? Adoptados por el Padre a través del sacrificio de Cristo. Y en nuestra manera de obrar cultivamos el Espíritu para que dé frutos, ¿no? Vemos allí que tenemos una sana imagen como personas, como creación de Dios. Cuando nuestra identidad está firmemente establecida en Cristo y hemos madurado a tal punto que se nota el fruto del Espíritu, nos sentiremos satisfechos y realizados cuando usemos nuestros dones y talentos para edificar al prójimo, ¿no? El Señor nos dijo que trabajemos para edificarnos mutuamente. Y todo eso que nos ha dado no es para esos dones, esos talentos, esas habilidades con las cuales Dios nos bendice, no es para que nos gloriemos, para que nos vanagloriemos, sino para que lo usemos en la edificación, ¿no? En la edificación de nuestro hermano, de los que forman parte de la iglesia y de aquellos que necesitan ser alcanzados, ¿no? Porque a veces nos enfocamos en la edificación de quienes ya están dentro de la iglesia, que están formando, pero el Señor nos llama a que llevemos el Evangelio a toda criatura para que el cuerpo crezca, ¿no? Para que el reino de Dios crezca. Nuestra responsabilidad es rendirnos al Espíritu Santo y la responsabilidad del Espíritu es dirigirnos como llenarnos como Él escoja. En la iglesia, en el cuerpo, nuestro hermano debe poder descargar su mochila que trae de cargas, su mochila de aflicciones sobre nuestra vida y nosotros sobre la de Él. Y es ahí donde se genera la gran oportunidad de guardar
toda esta información, esa información privada, en el abrazo protector de nuestro amor y que no se convierta en una herramienta de extorsión cuando nos enojamos, ¿no? Toda conversación, toda carga que recibimos de parte de un hermano viene a ser parte de un secreto entre ese hermano y el que recibe el comentario, ¿no? No es, en ningún momento puede ser instrumento de coartada, de extorsión, por decir, yo sé, sino en amor. El Señor nos llama a que usemos todos los dones, los talentos y las habilidades que nos ha dado en perfecto amor. Y también puede, en algunos casos, esos secretos necesitar la corrección, y allí podemos ser agentes de sanidad y de restauración al escuchar con amor y ofrecer apoyo, ¿no? Y nuestro apoyo debe ser el fluir de la palabra de Dios, ¿no? Nuestro consejo debe ser el consejo basado en la palabra de Dios, ¿no? Porque muchas veces podemos dar malos consejos por dar un consejo apresurado, basado en nuestra experiencia y no en la voluntad del Señor. Vimos que Dios nos diseñó a cada uno con un propósito particular, pero dentro de ese diseño hay un propósito que es común a todos, que también es igual de extraordinario y de grande, y es que fuésemos capaces de amar. Y el amor es lo que nos convierte a los seres humanos en seres especiales, ¿no? Por eso cuando completa el capítulo allí 12 dice que nos anima a algo mucho mejor, a algo mucho más grande, ¿no? Y ahí da lugar a toda la descripción del amor. La palabra de Dios dice en Gálatas 5, 22, 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. ¿Cuántas veces escuchamos esto? Si el fruto del Espíritu. Y nos gusta, ¿no? Nos gusta recibir de esos frutos. Y el Señor nos está llamando a que seamos portadores, que seamos instrumentos para llevar esos frutos. Por lo cual debemos cultivar nuestra vida espiritual, cuidarla, alimentarla diariamente para madurar y alcanzar así esos frutos. No es algo, los dones los recibimos de Dios como un regalo, ¿sí? Pero nos manda que los frutos del Espíritu necesitan ser cultivados, necesitan ser regados, puestos en práctica, ¿no? Para que eso pueda manifestarse. Los dones y los talentos que recibimos de Dios por su gracia nos da como un medio para cumplir el propósito divino que nos asigna. Pero los frutos es algo que debemos buscarlo diariamente, ¿no? Porque a veces tenemos como rachas de espiritualidad o de sujeción, de obediencia, y comenzamos a experimentar los frutos del Espíritu y entonces nos relajamos, como quien dice, y creemos que porque ya los tuvimos en alguna oportunidad va a ser para siempre, ¿no? Y el Señor nos manda que esto, para que una planta de fruto hay que cuidarla y hay que cultivarla todo el tiempo, ¿no? Si no, porque dio fruto una vez, no creemos que va a dar frutos para siempre. Si el Espíritu Santo no genera amor en nosotros, no podríamos expresárselo a los demás. Dios es el único que produce el amor que sentimos y que necesitamos comunicar. No tenemos que afrontar solos la responsabilidad de amar. La fuente de todo el amor nos enseña y nos guía desde adentro. Por ello es que debemos confesar nuestros pecados, obedecer los mandamientos de Cristo y caminar en el Espíritu. Entonces, Él crecerá y producirá fruto. Un fruto fresco de su amor en nuestros pensamientos, fruto fresco de amor en nuestra forma de hablar, en nuestras actitudes, en nuestras acciones. Y hay algo que analizar y pensar, y es que los dones del Espíritu pueden ser falseados, ¿no? Esto que decíamos, que el enemigo pone trampas y va desarrollando estrategias, ¿no? A veces podemos creer que alguien tiene cierto don
y es algo falso. Pero ¿qué pasa con los frutos? Los frutos no se pueden falsificar. Ellos tienen que ser genuinos. Nos dice Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Por ejemplo, tomemos un fruto, la benignidad. Se manifiesta hablando y actuando en forma no ofensiva hacia los demás. Una persona benigna se sale de su camino para animar, para ayudar a otras personas. La benignidad también es una actitud del corazón y no únicamente una expresión externa que se muestra momentáneamente. Por eso vemos que los frutos no se pueden falsificar, porque rápidamente en el andar nos damos cuenta o se dan cuenta que no es verdadero. ¿Qué pasa con la mansedumbre? Significa estar sujeto a la voluntad de Dios. Dice Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. El Señor nos está dando una instrucción clara, que seamos mansos y humildes, como Él. Fíjese qué parámetro de ejemplo, qué parámetro de comparación nos pone el Señor, que seamos como Él. Sabemos que ser cristiano es ser seguidor de Cristo, buscar ser cada día más como Cristo. También significa ser considerado con otras personas. Todos tratamos de disciplinar nuestras debilidades y nuestros deseos. ¿No? Piense por un momento cuál es su debilidad. ¿No? Todos tenemos muchas debilidades, ¿no? Pero siempre encontramos como una debilidad más marcada, una debilidad como que esa es mi punto flaco. ¿No? Ninguno de nosotros es completamente constante en el autocontrol o la templanza. La única manera en que esta cualidad puede florecer en la vida es mediante la presencia del Espíritu Santo. Solo la presencia del Espíritu Santo nos va a hacer que seamos templados, que seamos mansos, que tengamos dominio propio. ¿No? Si pensamos en todas las veces que hemos querido corregir alguna de nuestras debilidades, ¿no? Y volvemos a caer y volvemos a caer. A lo mejor la debilidad de la inconstancia o alguna cuestión del carácter, ¿no? En nuestra fuerza humana siempre vamos a volver a caer, solamente nos vamos a mantener firmes cuando lo estamos haciendo en el poder del Espíritu. Cuando ejercitamos el dominio propio, la templanza, significa que nuestra vida en ese momento está sujeta a la soberanía de Dios, que hemos rendido el control de nuestra vida al Espíritu de Dios. Qué hermoso cuando podemos rendir el control de nuestra vida al Espíritu de Dios. Y aun cuando tropezamos, cuando nos enfriamos y dejamos que ya no sea el Espíritu, sino que somos nosotros quienes empezamos a dirigir nuestra vida, lo bueno es darse cuenta rápidamente y volver rendido a los pies del Señor para que una vez más el Espíritu tome control de nuestras vidas. Podemos vivir bajo el dominio de nuestros pensamientos, sentimientos, decisiones y conducta. O podemos vivir bajo el control del Espíritu Santo. Nuestra decisión va a determinar nuestra vida, nuestra decisión va a cambiar nuestra vida. Si nuestras decisiones están basadas en nuestras costumbres, en nuestros sentimientos, en aquello que nos parece, o si nuestras decisiones están basadas en la guía del Espíritu, están basadas en la voluntad de Dios, nuestra vida va a ser totalmente diferente. Somos responsables de optar por no caminar según la carne, sino según el Espíritu. A medida que vamos ejerciendo nuestras opciones de vivir en el Espíritu, nuestra vida irá dando más y más frutos del Espíritu. Y el Señor nos llama para que demos buenos frutos y que los demos en abundancia, ¿no? Y la manera de dar
frutos y de poder cumplir satisfactoriamente delante del Señor con la función que nos ha dado, es dejarnos guiar por su Santo Espíritu. Debemos caminar diariamente hacia el ideal de persona espiritual, que es el modelo de madurez hacia el cual todos estamos encaminados, hacia el cual todos somos llamados por Dios. Si tenemos nuestra identidad en Cristo y nuestro corazón está consagrado a ser la persona que Dios quiere que sea, ¿no? Si nos identificamos con el Señor, si lo reconocemos a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas y nos decidimos a andar en el camino que Él tiene, si tenemos nuestra decisión de consagrarnos a hacer todo lo que Él quiere que seamos, nadie puede bloquear esa meta, sino solamente nosotros. Nosotros somos quienes decidimos andar en el camino, andar en la función, en el propósito, en el plan que Dios ha trazado para cada uno de nosotros, para que podamos cumplir esa tarea que no solamente nos afecta a nosotros, ¿no? En el sentido, no en el sentido negativo de la palabra únicamente, sino de alcanzar, ¿no? Todo aquello que podemos alcanzar con nuestra función como miembros, sabiendo que somos parte de un cuerpo y que esa función también tiene influencia allí en el cuerpo. ¿Qué cambios debemos realizar? Está bueno preguntarnos ¿qué tengo que cambiar? ¿O qué acciones que estoy realizando tengo que reafirmar? Porque no siempre tenemos que cambiar cosas, sino a veces tenemos que reforzar algo bueno que estamos haciendo y que a lo mejor no le estamos dando toda la importancia que tiene. Dentro de esos cambios, dentro de esas reafirmaciones, debemos comprender que es un tiempo de comprometer nuestras vidas a la persona de Jesucristo, comprometer nuestra vida a la palabra de Dios, sabiendo que eso nos va a dar estabilidad. ¿Cuántas veces buscamos estabilidad emocional, estabilidad integral y no sabemos dónde? Y está allí en el compromiso con la persona de Jesucristo, en el compromiso con la palabra. Cuando estamos comprometidos con la palabra de Dios, ¿no? La buscamos el entendimiento en la guía del Espíritu para llevar a la práctica esa palabra, que no sea una simple literatura, sino que sea el motor de los cambios, los ajustes y las reafirmaciones en nuestra vida. Debemos comprometernos a ver a nuestro hermano, a nuestra hermana, como alguien que vale y que es digno de que Dios enviara a su Hijo a morir por ella y por él. Debemos comprometernos a vivir una vida de fidelidad y de lealtad, de conducta y pensamiento, sin importar los sentimientos o las tentaciones de la vida que están alrededor nuestro. Debemos aprender a vivir confiados en la voluntad de Dios, a aferrarnos a las promesas de Dios, aún en medio de la dificultad, porque nuestros sentimientos no son confiables, pero la palabra de Dios es fiel. Dios es fiel y verdadero. Tenemos que aprender a confiar plenamente en el Señor, en su voluntad, en su plan, en su propósito, y no en nuestros sentimientos, que muchas veces los sentimientos nos juegan una mala pasada. El enemigo sabe eso y también utiliza los sentimientos para apartarnos de la voluntad del Señor. Debemos comprometernos a abrir nuestras vidas para que el Espíritu Santo trabaje en ellas. Dejemos que el fruto del Espíritu se refleje en nuestra vida individual, en nuestra vida familiar, en nuestra vida laboral, en el medio, allí a donde vayamos, que el Espíritu Santo pueda manifestarse a través de los frutos. Dejemos que el Señor tome nuestras vidas y nos guíe a cumplir la función que cada uno de manera personal debemos desempeñar en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Y estamos acá, es en esta iglesia donde el Señor nos está llamando a desempeñar esa función. Ocupemos ese lugar específico que Dios tiene para nosotros
y que debemos cumplir para el engrandecimiento del reino de Dios. Dejemos que nuestros dones y talentos, esos que el Señor en su inmensa gracia, en su inmensa misericordia, nos ha dado, nos ha confiado para que los usemos correctamente, salgan de nuestra vida para sumarlos a los dones y a los talentos de cada hermano, de cada hermana de la iglesia, para que funcionemos como Dios lo ha diseñado, para que funcionemos en la plenitud, enfocando toda nuestra atención en la persona que nos unifica a todos, en Jesucristo. Y desde ahora, desde este tiempo, que nuestra meta sea una conducta santa, ¿no? Lo decíamos antes, una conducta, una mente enfocada, apartada para el Señor, cultivando el Espíritu en nuestra vida, que usemos los dones, los talentos para edificar al prójimo, para edificar al prójimo más cercano desde la intimidad de nuestra familia, desde nuestros vecinos, desde nuestros compañeros de trabajo, desde aquellas personas que muchas veces tenemos por un primer contacto, pero que sentimos algo que nos está diciendo que Dios nos las puso por algo. Aportando todo lo que el Señor nos ha confiado para el crecimiento del reino, haciendo nuestra parte dentro de la iglesia, haciendo nuestra parte para el engrandecimiento del cuerpo de Cristo, para que Cristo como la cabeza pueda glorificarse en este lugar, en esta congregación que crece, que quiere que cada vez sea más grande el cuerpo de Cristo, sabiendo que solamente Dios tiene el poder y la autoridad para dirigir a este cuerpo. Amén. Lo invito a que se ponga de pie para que oremos conforme a esto que hemos estado meditando. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Te damos gracias, Señor, por todos los dones, los talentos, las habilidades que tú has soltado, Señor, sobre este pueblo y que has confiado en cada uno de los que estamos aquí. Señor, te pedimos que seas tú guiándonos para el uso correcto, Señor, de cada uno de estos dones, para cumplir con esa función, con esa tarea, con esa misión específica que tú nos has dado a cada uno. Padre, te pido en el nombre poderoso de Jesús que derrames una bendición una bendición sobreabundante, mi Dios, sobre cada uno de los que estamos aquí, sobre cada uno de mis hermanos, Padre. Que tu Santo Espíritu esté trayendo, Señor, a la memoria en este tiempo, en este momento, todos los dones, los talentos y las habilidades que tú has soltado específicamente sobre cada uno. Que tú estés tocando los corazones, papá, en el nombre de Jesús, para que todos, cada uno de los que estamos acá, podamos sacar desde nuestro interior todos estos dones, estos talentos y estas habilidades para la edificación mutua de este cuerpo, de esta familia de la fe y de todos los que deben ser alcanzados, Señor, en este tiempo, conforme el propósito que tú tienes en esta ciudad, mi Dios. En el nombre de Jesús, Señor, clamamos, Padre, para ser guiados a una conducta santa, apartada para ti, Señor, en el que cada día podamos cultivar tu Santo Espíritu, Señor, para que los frutos se manifiesten en cada una de nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por todo grande que tú eres. Te damos gracias, Señor, porque tú te has dignado, Señor, de bendecirnos con dones, con talentos, con habilidades. Pero también, Señor, te damos gracias por ese propósito que tú tienes en cada una de las vidas de los que estamos aquí, Señor. Y en cada una de las vidas, Señor, de los que han de llegar a este lugar, Papá. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vengo a Canción ti, 166. Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré
encontré en ti.